Soy María Claudia Otsubo, bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro en el marco de las jornadas Ricardo Piglia, organizado por el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy vamos a asistir a la exposición de 3 mesas en esta tentativa que comenzó ayer de acercamiento a la obra de Ricardo. En este intento de alguna manera de restablecer una conversación con su tarea tanto como crítico, como escritor, como profesor. Y bueno, parafraseando algo que dijo Noé ayer, y lo dijo con muchísima emoción, restablecer una conversación, Noé dijo conversación interrumpida, que es la que se produce cuando alguien se va, ¿no? Y nos quedamos con eso de quisiéramos seguir conversando con esa persona. Y también me vino, cuando me iba anoche, pensaba en esto de la continuidad de los gestos. Y estas jornadas, de alguna manera, cuando uno continúa los gestos de las personas que parten, los trascienden, ¿no? Estas jornadas, otra vez más, vuelven a poner en valor y a trascender a las personas que han sido tan importantes dentro de la literatura argentina. Entonces, bueno, para quienes hemos leído a Ricardo Piglia, lo hemos admirado, para quienes han tenido el placer de trabajar con él y lo han respetado, y para quienes han sido sus amigos y lo extrañan, bienvenidos a estas jornadas y gracias por participar y estar acá. Voy a presentar la primera mesa, van a ser 3, como les dije. En esta mesa estaba programado que estuviera también Silvia Zahita, y acaba de avisar que bueno, está en una guardia médica, así que no va a poder estar con nosotras. Así que está Isabel Quintana y Laura String. La mesa, bueno, sí, préstame porque me olvidé exactamente para no. La mesa se titula Las bibliotecas circulantes de Ricardo Piglia. Comenzás, Isabel, ¿no? Bueno, voy a presentar a Isabel Quintana, que va a exponer Lectura y vida, Piglia, el último lector. Isabel Quintana obtuvo su licenciatura en Letras de la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios doctorales en la Universidad de California en Berkeley y desarrolló una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de México. En la actualidad se desempeña como profesora adjunta regular en la Cátedra de Teoría Literaria AB de la Facultad de Filosofía y Letras y es investigadora independiente del CONICET. Dirige e integra equipos de investigación nacionales e internacionales. Es autora del libro Figuras de la experiencia en el fin del siglo, Cristina Peri Rossi, Ricardo Piglia, Juan José Saer y Silviano Santiago. Participó en varios libros colectivos y ha escrito numerosos ensayos sobre Ricardo Piglia, entre ellos El siglo de Emilio Renzi, en el dossier Ricardo Piglia Emilio Renzi, La experiencia fuera de lugar, en la revista Sama, y Los años de formación, literatura y vida, en el dossier Los lugares de la literatura, espacios críticos sobre Ricardo Piglia, en la revista Landa. Bueno. ¿Funciona? No. Hola. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes. Gracias por Noé, por la organización de este encuentro. Quiero decir que estoy muy emocionada, así que si me ven lloriquear, les pido que me acompañen en todo caso, porque para mí es muy especial estar acá en este encuentro en homenaje a alguien que fue un gran maestro para mí. Tuve la suerte de haberlo tenido como profesor durante mis años de estudiante, como alumna graduada en Filosofía y Letras en la UBA,
De hecho, algunos de los seminarios que yo tomé, como las 3 vanguardias, bueno, fue un curso que yo tomé, un seminario que yo tomé con Ricardo. Con Ricardo. Bueno, y a lo largo de numerosos años hemos tenido una larga conversación con Ricardo, intercambios, etcétera, etcétera. Así que bueno, acá voy con la lectura, ¿sí? Bueno, vuelvo a Piglia y a sus obsesiones como lector, escritor y crítico. Retomo las interminables preguntas, conceptualizaciones que se reafirman con los diarios de Emilio Renzi publicados. Ellos constituyen una suerte de cartografía, un mapa, un espacio de experimentación en la que intenta unir literatura y vida. Allí volvemos a leer en diversos grados de condensación las tensiones que sostiene entre experiencia y escritura, pero también leemos sus proyectos literarios, los comienzos diferidos, las novelas que vendrán. Plata quemada, respiración artificial ocupan un gran espacio de reflexión en los diarios de Emilio Renzi. Me interesa ver en esas tensiones una trama particular en la que se tejen sus predilecciones, sus elecciones programáticas y la resolución final de su propia vida. En la lectura de hoy elijo ingresar por una zona en la que se juega una suerte de ideologema, la clandestinidad como una experiencia fundante de un tipo de literatura, la que supone ubicarse en un límite siempre amenazado, la que se juega por espacios inseguros, un campo minado, en la que circulan militantes, delincuentes, relaciones homoeróticas. Hay allí una zona espesa que se traduce en la fascinación que ejerce sobre Piglia la vida clandestina de Manuel Puig, el que según los diarios de Renzi sale a la noche a buscar chongos. La forma del diario, que es la de la reescritura e intervención permanente, se juega en la creación de liznajes disruptivos, de series que se arman a partir de un distanciamiento con las tendencias epocales, series que se arman y se disgregan. Se puede seguir esa cartografía luego de que hemos atravesado la lectura de toda su obra para ver la nitidez de su proyecto literario. Bueno, y aquí quiero decir algo que bueno, al revisar la obra de él para escribir esta lectura, estaba pensando, gracias a la lectura, de haber pasado por la lectura de los diarios de Emilio Renzi, que podemos ver ahí la intimidad de la reflexión de Ricardo cuando escribe, como dije antes, Plata quemada y Respiración artificial, sobre todo estas dos novelas. Pero también una amistad sostenida con dos figuras importantes de escritores. Todos sabemos de la relación que tuvo Piglia con Rodolfo Walsh, pero me impactó a mí leer en esa intimidad de la escritura de los diarios de la amistad y la comunidad de afecto que tuvo Ricardo con Manuel Puig. Pero no solo Manuel Puig, el escritor, sino que él estaba fascinado por la otra vida de Manuel Puig, ¿no? La vida clandestina, digamos, de Manuel Puig. Y de Walsh, en realidad, en el plano de los afectos, hablaba de su mal carácter, ¿no? De que era una persona bastante difícil de tratar. Todos sabemos, por otro lado, de la admiración que tenía Ricardo respecto al trabajo, a la obra de Walsh, ¿no? Y como personaje, como escritor, y también su compromiso político. De alguna forma, entonces, en este pequeño ensayo, uno esas dos tradiciones, la de Walsh, digamos, como la figura del escritor periodista comprometido, pero la otra, la de Manuel Puig. Entonces, literatura y vida, a su vez, supone también una tensión con su supuesta verdad que llega del mundo exterior. La verdad en la literatura es una cuestión de procedimientos literarios. Se podría decir que cierta verdad emerge cuando se interrumpe y viola el sentido asignado a las cosas, la doxa, dando así origen a una disonancia. En esta alteración, que es el sitio de la mezcla de materiales heterogéneos, como diría el propio Piglia, se produce una suerte de revelación, es decir,
una puesta en escena o la desarticulación de los hábitos e ideologías. Se podría decir, parafraseando a Piglia, que en estas escrituras la experiencia es la forma en que la ficción procesa los materiales crudos de la realidad. Bueno, eso es una gran lección, si podemos decir, de Ricardo, digamos, que va a insistir a lo largo de su obra en esta relación entonces entre realidad y literatura. Uno de los primeros aprendizajes, podríamos decir, que tuve yo a partir de la clase de Ricardo. Ese desajuste se traslada a los lectores que Piglia lee en la literatura. Por ejemplo, El último lector, ¿no?, su libro. La lectura es en Piglia la condensación de esa experiencia. También una relación intensa con la verdad, tesis que aparece así formulada en Prisión perpetua, otro de sus novelas o novel. Los escritores lectores, Kafka, Borges, Pavese, sobre todo Pavese, insisto, sobre todo Pavese, que aparece ampliamente en una larga reflexión, sobre todo en sus diarios, ¿no?, Emilio Renzi, los diarios de Emilio Renzi, en un contrapunto en la reflexión de su propio diario y los otros diarios de los escritores, subrayo, sobre todo Pavese, y su reduplicación en la figura de los personajes lectores, Don Quijote, Madame Bovary, Ana Karenina, pero también el Che. Actúan a veces como lectores compulsivos. Están, según Ricardo, los lectores que leen mal, literalmente, y por eso sobreactúan, podría ser Madame Bovary. Los que leen obsesivamente buscando una señal, una cifra en el universo oscuro de las sombras, Kafka. Y los que, como Borges, que responde a la figura de los autores lúcidos, leen de manera distinta, provocando una distorsión en el campo literario. La experiencia entonces surge de esa relación privada, una fantasía literaria, diría Piglia, con los textos. Y allí entonces se producirá la inscripción de la subjetividad, es decir, a partir del ejercicio de una lectura comprometida, al leer mientras se lee y luego de leer, se irá reconfigurando la propia subjetividad, como si la literatura, la relación que con ella se establezca, afectara de manera decisiva y a veces brutal a sus lectores, sumergiéndolos en un estado de pura soledad, ya que nadie puede seguirlos en su recorrido. Piglia, lector, primera parte. En esta pasión por lo clandestino, Piglia, lector, recoge y altera procedimientos de la novela policial. Indaga en la literatura de masa, la prensa, se fascina por los escritores que ponen en jaque el campo literario. Piglia condensa en un escenario tales cuestiones. Se trata de una imagen que es central en la narrativa argentina y en especial en la obra de Piglia. Este es entonces el escenario. De acá voy a partir. Dos personajes marcados por su marginalidad social se encuentran azarosamente en un espacio cerrado e intercambian sus experiencias. He aquí el escenario entonces, ¿no? La misma se encuentra en El juguete rabioso de Roberto Art, 1926, cuyo protagonista, Sylvia Astier, comparte la habitación de un hotel barato con un homosexual que al comienzo le inspira rechazo, pero luego lo conmueve. Escena que, transformada, reaparecerá sugestivamente en Nombre falso de Piglia, 1975, en el supuesto manuscrito inédito de Art, tema del relato, que es titulado Luba, pero cuyo origen, a su vez, es un relato del escritor ruso Leonid Andreyev. Entonces aquí estamos frente realmente a una escena de lectura, ¿no? Piglia leyendo. En El juguete rabioso, Sylvia Astier le pregunta a su compañero de cuarto, ¿qué hiciste de tu vida? Cito. En Luba, la misma pregunta es hecha por un anarquista a la prostituta en la habitación de una casa de citas. Se repite la pregunta, ¿qué has hecho de tu vida? En el relato de Piglia, en El calabozo, así se llama este relato, del libro titulado sugestivamente Jaulario, que fue premio Casa de las Américas, 1967, se repite la situación.
Dos individuos comparten una habitación, desarrollan un delirio paranoico y una voracidad libidinal que los lleva a acciones límites. La escena ha sido profundamente transformada. Dos criminales se encuentran encerrados en una cárcel y mantienen relaciones sexuales ante la presencia de un tercero. ¿Y quién será este tercero? Ustedes se imaginarán ya, ¿no? Se trata del joven Emilio Renzi, que no logra establecer un mínimo canal de comunicación con los otros. Estamos en el año 1967, una de las primeras apariciones entonces de este personaje que será central en la narrativa de Piglia, Renzi joven, el joven periodista. La situación básica de dos personajes que por transgredir las legalidades vigentes se encuentran presos es, como sabemos, la estructura básica del beso de la mujer araña de Puig, 1976, en cuyo relato la posibilidad de una alianza, aunque momentánea, entre quienes se encuentran condenados a la eyección es factible. Plata quemada, del año 1997 de Piglia, se puede pensar a partir de esa continuidad. Novela basada sobre un hecho real sucedido en la localidad de San Fernando en 1965, en la que tienen como protagonistas a una banda de criminales que roban un camión de caudales y emprenden la huida hasta llegar a Montevideo, en donde después de varios días de resistencia armada son reducidos por la policía, luego de haber quemado todo el dinero. Leemos en los diarios de Renzi que Piglia, ¿no? En los diarios de Renzi leemos que Piglia viajó a Uruguay a cubrir la nota y luego se obsesionó por escribir la novela, cuestión que se prolongará durante muchos años, así lo leemos en los diarios de Renzi. Hago un paréntesis. Sabemos que a su vez los diarios de Renzi fueron intervenidos constantemente por Piglia, así que digo, no es que le tenemos que creer, pero bueno, digamos, hagamos un pacto de lectura en todo caso, y yo en este punto sigo con lo que plantean los diarios, ¿sí? Le creo. Entonces, dos integrantes de la banda, el Nene Brignone y el Gaucho Dorda, se encuentran por primera vez en la cárcel de Batán. De allí nace una cierta fidelidad que habrá de sostenerse hasta el final. La cárcel, que nos remite a esa novela que mencioné antes, Prisión Perpetua, que es del año 1988, es el espacio en donde la experiencia es negada y en donde el preso, al límite de la locura, procura generarla de alguna forma. Es también esa zona en donde los sujetos forman alianzas e intercambian experiencias sexuales, como dijimos antes. Decía, el encuentro de seres marginales como punto de partida para una nueva forma de experiencia, constituye uno de los ejes desde donde podría leerse Plata quemada con relación a un campo más vasto de la literatura argentina, de Ar a Puig, en donde la historia nacional es contada oblicuamente a través de estos relatos. La relación, otro paréntesis, ¿no?, entre historia y prisión aparece fuertemente condensada en la imagen del preso que ante el vacío de la experiencia se sumerge en el estudio de la historia nacional, como es el caso del Nene en Plata quemada y también de Aldo Reyes en Prisión Perpetua. En la segunda parte de la novela, el último departamento en que la banda se encuentra escondida se convierte en una trinchera en la que resistirán hasta la muerte. Allí se encuentran recluidos el Nene, Dorda y el Cuervo Mereles, que en una especie de orgía de droga y fuegos cruzados no dudarán jamás en seguir hasta el final combatiendo frente a la policía que los tiene acorralados. Y esto pasa literalmente, porque es un hecho que pasó, ¿no?, en Montevideo. Nuevamente, el recinto reducido en donde los cuerpos criminales y homosexuales, absolutamente fuera de la ley, desafiarán constantemente a las fuerzas policiales que intentarán reducirlos. Esos espacios mínimos de encuentro y de resistencia son el núcleo que Piglia elabora desde su reescritura sobre Art. El nombre falso, al encontrar el manuscrito inédito de Art, observa al leerlo ciertas características presentes en su propia escritura. Cito a Piglia: la imposibilidad de salvarse y el encierro, el lugar artiano por excelencia, agrego yo.
La problemática del género, en este caso el policial, es otra de las cuestiones que reaparece constantemente en la escritura de Piglia. Si, como plantea el autor de Plata Quemada, citando a Benjamin, cada género contiene su propio devenir y su propio final, esta novela pone en evidencia los procedimientos, desviaciones y límites del relato policial. La figura del detective, que desde Poe, según postulara Piglia en su teoría sobre la ficción paranoica, constituye el personaje no omnisciente que, colocado entre dos campos, el policial y el criminal, buscará descifrar la verdad, es asimilada en cierta forma a la del periodista. El joven estudiante y cronista Renzi del diario El Mundo, y aquí la asociación con Ar, ya sabemos, es inevitable, es el que se propone poner en palabras la supuesta veracidad de los hechos. Sus preguntas y observaciones producirán constantemente la furia del comisario Silva, conocido en el ambiente criminal por su pasión por la tortura, quien se encuentra a cargo de las operaciones. Así, Renzi, desde una mirada intelectualizada, interpreta las acciones de la banda como un profundo desafío que los ha apartado de la gracia de los dioses. De allí el título que elige para sus crónicas, Ibris, es el nombre de la crónica. Este punto es central porque Renzi pone en evidencia la importancia que Piglia le ha asignado a Edipo como origen de la novela de investigación. Por el otro, la permanencia y reformulación de distintos géneros que confluyen en la novela actual. Pero, con respecto a la cuestión específica de la tragedia, Piglia plantea, citando a Benjamin y a Jean-Pierre Vernant, cómo desde dicho género, en la Grecia antigua, se discutían cuestiones centrales a la política y el Estado. Dice Piglia, Vernant plantea que un género discute lo mismo que discute la sociedad, pero en otro registro. En Piglia aparecerá reformulado a partir de esta propuesta. Yo diría otra lección. Leer la historia de una sociedad en su sistema estético. En ese sentido, Respiración Artificial, 1980, es la novela de Piglia en donde más dramáticamente se expresa dicho debate, pero al mismo tiempo que Piglia vuelve sobre ciertos tópicos trágicos, por decirlo de alguna forma, los desdramatiza a partir del propio Renzi, que como intelectual introduce el punto de vista irónico, que es, según afirmara Nietzsche en su referencia a Sócrates, el que destruye el universo trágico, ¿no? Ese punto de vista irónico. Sin embargo, se dibujan vestigios de cierta raíz trágica en el propio desarrollo de los personajes que, consagrados a sus propios universos axiológicos, no transigen jamás. Al respecto, dice el propio Piglia, cito a Piglia, van a actuar de acuerdo a una convicción, a una ley propia, que también es un punto de lo que podríamos llamar la escena trágica, es decir, que el héroe está frente a una opción imposible porque tiene su sistema de valores propios y enfrenta un sistema de valores que se le trata de imponer y que no va a aceptar. Sherlock Holmes, por ejemplo, se parte de una ignorancia a un saber sobre los hechos para llegar al desciframiento y esclarecimiento total, previas complicaciones, desvíos, malentendidos, como sabemos. En el caso de Plata Quemada, el saber y la ignorancia no aparecen como instancias claramente diferenciadas. Más bien, se parte de un cierto saber, podríamos decir, práctico. Se sabe de entrada quiénes son los de la banda, cómplices, delatores y contactos políticos. Frente a la voluntad, más bien, se parte de un cierto saber práctico, de un saber, podríamos decir, práctico, a un entramado de hipótesis sobre los cómplices, delatores y contactos políticos. Me corregí porque leí mal. Frente a la voluntad de actuar del comisario Silvia, Renzi introduce la versión de que para eliminar la posibilidad de que los criminales delaten a la policía, estos deciden aniquilarlos. El primer enigma, entonces, se configura en torno a la supuesta complicidad de la policía con la banda de ladrones. El segundo se desarrolla en función a la desaparición del jefe de la banda, Malito, cerebro de la operación y que tiene estrechos contactos con Nando
Heggie Lane, un ex militante de la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo de derecha del peronismo. También ambos se conocieron en prisión en Sierra Chica en el año 1956 y allí, además de desarrollar su amistad, Malito aprende las técnicas que los grupos de oposición política desarrollan frente al sistema de persecución institucional. La cuestión política aparece como constitutiva de un complejo entramado en donde los delincuentes, militantes de la resistencia peronistas, buchones de la policía y exmilitares se encuentran de alguna forma conectados. La prensa y los distintos testimonios generan diferentes versiones. La verdad produce efectos y conduce a la simulación, la de aquellos, por ejemplo, que al ser capturados mienten para protegerse o proteger a la banda, etc. Los propios delincuentes tienen que mirar la televisión desde su atrincherado departamento para ver lo que estaba sucediendo afuera sin dejar de asombrarse por el carácter teatral, de artificio, plenamente artificial, que adquiere la escena de reporteros, policías y vecinos que afuera dan su opinión sobre los hechos. A su vez, las propias alucinaciones de los delincuentes y las voces que en el interior de la mente de uno de los personajes, Dorda, lo acosan desde siempre, los hace percibir eso que en la narrativa de Piglia aparecen como los signos o mensajes cifrados y que conduce a los personajes al cumplimiento de cierto destino. Cada uno entonces se encuentra envuelto en su propia conciencia paranoica, como dice Piglia. Así, la novela avanza, expandiendo, como ya es costumbre en la técnica narrativa de Piglia, las historias individuales cuyo delirio crea una densidad textual que tensiona el propio relato policial y periodístico. En medio de esa multiplicidad de voces, de sonidos y gritos, el pasaje del no saber al saber del relato policial deviene de un saber parcial a una proliferación confusa de sentidos y de efectos de realidad que invalidan todo intento de precisión y clausura. Finalmente, el tercer desplazamiento que observamos tiene que ver con el origen y final de la novela policial, que se condensa justamente en lo que constituye el engranaje de la novela, el dinero. Si, como analizara Benjamin en Poesía y Capitalismo, el género surge en el contexto del desarrollo capitalista y de la sociedad de masas, en donde el dinero es central al funcionamiento de la sociedad y la novela deviene en mercancía, ¿qué efectos produce en la novela la quemazón del dinero? Como gesto simbólico aparece claramente formulado por el personaje, hay un personaje filósofo, ¿no?, que está en la novela, que al ser reporteado postula la idea de un potlatch o expendio común a las sociedades arcaicas. Así entonces, la idea de derroche, de gasto de energía sin un fin utilitario, que como formulara Bataille, es ajena a la sociedad burguesa, reaparece desde esta novela en un acto suicida. Si el género policial es un género concebido dentro del paradigma de una sociedad mercantil, en que el dinero es el que genera el deseo y la movilidad de la propia novela, Henar es el gran tema, sabemos, el exceso producido por la plata quemada genera una ansiedad insoportable e inexplicable. La gente enfurece y acusa a los delincuentes de inmorales, cito de la novela, que actúan y matan gratuitamente por el gusto del mal. Este acto pone en jaque al propio género. El dispendio interrumpe la circulación, toda circulación. Allí es donde un cierto registro trágico parece cobrar significado. La quema de dinero cancela un circuito y deja abierta la pregunta sobre el enigma, el sentido de tal acto. Nuevamente en presencia de los dioses, que son los que saben. Hasta aquí la novela y luego el relato que lo enmarca hacia el final. En el epílogo, el narrador se inscribe en la trama de la ficción, apelando al viejo artilugio de un manuscrito abandonado por el escritor años atrás y vuelto a encontrar en un cajón en medio de una mudanza, nos inventa la última historia. La escena es sencilla, pero también paradigmática de la literatura, más específicamente de la lectura que Piglia ha producido sobre una cierta tradición literaria, un encuentro en un tren.
Allí, camino a Bolivia, el narrador se encuentra con Blanca, exmujer del Cuervo, uno de los delincuentes de la banda, quien le cuenta la historia. En un tren, como Piglia analiza Arenar, espacio de tránsito, zona de contacto y de indefinición, se encontraba cifrado el futuro, o tal vez la imposibilidad de futuro de la literatura. Y cito a Piglia: el vagón de tren donde se mata Erdogan es un lugar de pasaje y es una metáfora. La novela argentina está en ese tren que se para y después sigue por una vía muerta. Fin de la cita. Pero también el tren habitado por los lectores, ¿no? Como Piglia ha leído en su libro El último lector, Ana Karenina. Ana Karenina exhibe el desajuste entre fantasía y realidad. La lectura funciona mientras el tren se desliza con Ana, pero está precedido por una experiencia previa que ella ha visto y no leído, y a la que replicará con su suicidio, otra de las últimas lectoras de Piglia. Pero volviendo al linaje ferroviario nacional, parece una reivindicación gremial esta, perdón, pero volviendo al linaje ferroviario nacional, podríamos decir que en este tren, tal vez, en la imagen del escritor, que como en el narrador de Los Siete Locos, recibe la historia para que la experiencia pueda ser narrada, se encuentra concentrada una literatura nacional construido a partir de esta encrucijada. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a Laura String. Laura escribió César Aira, El realismo en sus extremos, en 1999, y Literatura rusa, en 2012, sobre varios autores rusos. Destaco su conocimiento de la literatura rusa, en especial sobre la obra de Marina Tsvetaneva, y El viaje del provinciano, lecturas argentinas, en 2018. Trabaja en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de donde ha egresado como licenciada en Letras, y en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas desde 1992. Ha escrito numerosos ensayos, citamos el último, Política del Realismo, publicado en el 2012. Fundó Santiago Arcos Editor y dirige la serie de autores argentinos en letra nómada y de las traducciones en Años Luz. También ha publicado varios libros de poesía, los más recientes, Ataditos, 2017, y Ánimas aún inéditas. Es investigadora, además de escritora, participa activamente de la actividad académica, sea como expositora, panelista o organizadora de coloquios y conferencias. Laura va a hablar sobre Piglia o la literatura argentina contemporánea primitiva. Seguramente. Hola, buenas tardes. La fama nos precede. Quiero agradecer realmente a Silvana López y a Roberto Ferro, porque es un lugar al que a uno lo invitan bien, y eso no sucede en general. Es muy amable la forma en que este congreso, desde su fundación a la angustia, se sucede, y en mi caso es el único al que me invitan bien. Es la verdad, créanme. Bueno, agradezco obviamente a la gente, a los amigos que están de pie, que se pueden sentar. Es que no veo. Y acá hay lugar, Camila. Acá hay dos sillas. Acá hay una silla. Acá hay dos. Si tú quieres. Si vales por dos, hay dos. Está bien, gracias. Uno tiene un público extranjero y encima no se sienta. Sí, el título parecía un trabalenguas. Yo quería ponerle un, no sé, subtítulo, una aclaración. Siempre me dicen que no aclare. El título es Piglia o una literatura argentina contemporánea permitida. El subtítulo que yo quería ponerle es Soy sapo de otro pozo. Pero bueno, ya se van a dar cuenta. 1. A poco de conocida, la vanguardia comenzaba a aburrirme. Nadie quería pelear en serio.
era un mundo distinto al que había conocido en los años de plomo. No hay cosa peor que dejar los combates a medio hacer. La literatura estaba en otra parte y prematuramente yo había escrito sobre Murena, Néstor Sánchez, Serretani y Di Benedetto, demostrando que con las teorías de Ricardo Piglia era imposible leerlos. Esto lo escribió Luis Tonis en un inédito sobre Osvaldo Lamborghini. En esta presentación señalo que la obra de Piglia ha perfilado y participa de una serie del canon argentino contemporáneo permitido. Literatura organizada, ordenada, domesticada, frente a otra literatura, como la que el epígrafe de Tonis marca. Traigo de Mandelstam, autor leído y recordado por Piglia, esta idea de literatura permitida, la que no vale la pena editar porque seguramente se publicará. Así la definió Pasternak alguna vez, pero paradigmáticamente, repito, la dice Mandelstam en su ensayo Cuarta Prosa, cuando dice que hay solo dos tipos de literatura, la permitida y la no permitida. Considero evidente que la producción de Piglia y cierta literatura argentina contemporánea es una serie ordenada, en parte, a conocidas teorías y concepciones críticas que han bañado nuestras costas desde el imperio del estructuralismo ocurrido hacia la mitad del XX. Perspectiva que luego se trae un pequeño formalismo, muy manejado por Jacobson, pero será el reino del signo, digámoslo de este modo con Mellonic, inflación y deflación de la teoría, que estas tierras asimilaron junto con variantes del marxismo, cierta sociología y el psicoanálisis, las que leen y escriben gran parte del canon argentino oficial. Quiero decir que Piglia ha configurado y forma parte de esa serie en la tradición literaria argentina contemporánea que trae, adapta e instrumenta las mismas teorías con que luego, además, encima, aún se leen esas obras. En este sentido me he preguntado eso, ¿cómo leer a un autor que construye su literatura con las mismas teorías que circulan hegemónicamente? Y en el caso de Piglia, con las que él mismo ha enseñado. Luis Tonis, autor de las líneas que cito inicialmente, había leído de otro modo la misma literatura con que Piglia se construyó organizado. Tonis vio a Kafka, Joyce y Beckett como ateos de la vanguardia. Para Tonis, el mundo era una horrorosa comedia interminable, semejante tal vez en este sentido a la visión del horrorreír de Leónidas Lamborghini. No un juego, algo policial, algo político, algo teórico, como lo fue para Piglia. Tonis quizá fue un prematuro en el sentido de que el tiempo es lo que tarda un libro en ser leído, como afirma Solers. Por eso pudo ver que las lecturas de Piglia atrasaban al tiempo que percibió la marginalidad beligerante de otras literaturas, como la de Rasquela, quien para él no cerraba las batallas. Estas literaturas no permitidas, las que no siguen la doxa, se vuelven incomprensibles, ilegibles, por lo que se tornan hijas ilegítimas de la tradición, desentonan con sus contemporáneos canonizados. Tal vez podría pensarse en los autores no permitidos como los que han instituido una relación con lo real singularísima, una honestidad irremediable, fuera de toda funcionalidad teórica o crítica. Y aquí pienso en la ética, que con esta frase, honestidad irremediable, señala Néstor Sánchez. Y esa relación sin retorno es lo que marca las distancias entre los comprometidos con el baile del tiempo que les toca, las obras que así conforman, apoyadas en la época, y la literatura no permitida. 2. Creímos que había surgido un crítico. Nos equivocamos. Había aparecido un novelista. De ese equívoco se alimenta toda la producción de Piglia. Esto pertenece a Nicolás Rosa, en un texto que se llama 20 años después, o la historia familiar de la crítica literaria. Nicolás Rosa en ese trabajo apunta parte del recorrido de lecturas que Piglia usó y reordenó, moldeando en sus narraciones lo que el crítico denomina un argumento de tesis. Así Piglia da paso a una poética como arte teórico, como completamente distinto, algo completamente distinto, a las lecturas que un autor rumia, tergiversa, amaña o pone bajo el sombrero para escribir.
Piglia ha hecho de la lectura crítica su obra, un paso directo, poco genuino, explícito, al centro semafórico que Borges armó en nuestra tradición. En este sentido se puede entender cuando Nicolás Rosa afirma que Piglia trabajaba con la ficción teórica, una singular destreza de circulación por la angustia de las influencias que, por ejemplo, podía ir entre Arte y Macedonio, entre Gombrowicz y Wittgenstein, por ejemplo. El estilo de Piglia es lógico y argumentativo polémico. Hace de la argumentación su figura mayor, piensa con ideas y expone la política de esas ideas. Eso dice ese trabajo de Nicolás Rosa. 3. Se necesita un relato no hecho para el mundo, sino por el mundo, en el que la risa y el horror se fundan, pero también un relato interesado en deshonrarse y que deshonrándose deshonre a su época deshonrosa. Eso es de Leónidas Lamborghini, de La experiencia de la vida. Leónidas Lamborghini señala ahí, así, que la literatura no puede estar a favor de nada, sino todo lo contrario, y menos llevada y traída por el viento teórico o crítico de la época. La literatura es invención singularísima, si no solo comporta otro mantenimiento del orden. Pero también puedo decir lo mismo con una frase que me gusta un poco más, y es del Posfacio con deudas de Celarrayán. Dice Celarrayán: mi agradecimiento es para la gente que habla, para la gente que se mueve, mira, ríe, gesticula, para la gente que constantemente me está enviando esos mensajes fuera de contexto, esos mensajes que escapan de la convención de la vida lineal y alienada. Y en esta perspectiva, acuerdo con Martín Prieto, que no ve la continuidad nacional, populista y coloquial que el propio Piglia piensa entre sí mismo y el salteño entrerriano. Además, Prieto habla de la legibilidad y de la visibilidad de Piglia en el mercado, en la crítica y en la universidad, diferenciándolo justamente de Osvaldo Lamborghini de Celarrayán, tradición donde Piglia se pretendía, sino, como dice el crítico rosarino, sino que Piglia es continuador de Sábato, Soriano y Borges. Dicen que las victorias se las llevan principalmente los muertos. Eso pensé cuando murió Libertela y todos corrieron a publicarlo. Eso mismo dije en estas mismas jornadas que le dedicaron estos mismos profesores e investigadores a Héctor. Eso no pasó con Leónidas, ni en mayor medida pasó con Piglia, aunque de modo diverso. Piglia es el canon literario, la historia literaria permitida, por haber trabajado en y por ella toda su obra. Leónidas quizás es un clásico desde siempre, estuvo y estará ahí siempre, incluso, como dirá su hermano, que recuerda haber nacido cuando aquel ya era un autor y debió limitarse a callar y aprender. Esta serie que ustedes ven que voy trazando sigue en parte a la que propone el libro de Luis Guzmán. Anoche no lo pude escuchar porque estábamos dando clases en la facultad, lamentablemente. Digo que la serie que estoy proponiendo, Libertela, Leónidas Lamborghini, sigue en parte a lo que propone Literatura amotinada de Luis Guzmán. Allí están Piglia, Libertela y Leónidas Lamborghini comparados. Comparaciones incomparables, por supuesto. Malayunta, escribe Guzmán sabiéndolo. Y atinado en parte, señala que Libertela y Piglia eran el relevo de Borges y Viñas. De este modo Guzmán construye una inesperada serie con ellos. Literatura amotinada la llama. Es evidente y claro que hacemos grupo con los autores que nos gustan, recordando que el gusto es un larguísimo y profundo saber. Pero Libertela y Leónidas han sido algo aguafiestas, algo anómalos, un poco disconformes, quizá hasta excéntricos o directamente, en algunos momentos, desterrados. Piglia no lo fue ni lo es. Sus ideas y sus libros fueron cayendo uno a uno en la tradición argentina elegida por él mismo, en la serie permitida, como si alguien o algo lo llamara, como si producido por la norma crítica universitaria volvieran a ella sin arruga, sin herida alguna, todo lisito, lo contrario de la montaña imperial que construyeron, por ejemplo, los hermanos Lamborghini.
Piglia, por el contrario, como un dique, fue escribiendo una obra que en la estela letrada borgiana iría completando los casilleros que aquel, junto con el macedonio, también borgiano, es decir, el que no escribe, sino el que es el habilitador de la serie de ficción y política, para el propio Piglia, fue dando paso luego a diferentes uniones didascálicas, como la de Cortázar Art y luego la vanguardia tan mentada de Walsh y Saer. Es el caso en que Sarlo dirá que Piglia arma la lectura de su obra y de paso ordena la literatura. Incluso, agrega la crítica, la llegada de Plata Quemada cuenta con demasiada máquina para tan poco libro. Piglia preparó y habilitó su fe canónica y triunfó. Está en el canon permitido por él mismo. Y tal vez ese sea su fracaso, creer que a la literatura hay que legitimarla frente a los locos perdidos, esos amargos peleadores que quizá tengan en el pasado que aún no llegó el éxito del fracaso. Aunque a Piglia le va más bien la amargura de Gorky, una especie de literatura de ideas ordenada al estado de las letras. Quiero decir que Piglia compone una obra crédula, previsible, como toda novela de tesis, como la de aquellos que tienen una idea y la exponen en un relato, y tienen enemigos porque los predicen, y así van conformando un continuo narración-ensayo sin problemas, sin guerra. Guzmán dice, astucia y no revuelta, cuando en realidad la literatura se lleva la vida, y en esto recuerdo a Héctor Libertela, y tengo que citar a Aira. 4. Héctor fue un buen espejo de escritor, para muchos, y con el tiempo llegó a ser el último que quedaba. Por mi parte tuve que esperar a que Héctor se muriera para darme cuenta de que entonces ya no quedaba ninguno de la vieja raza, de los que preferían la miseria a concederle a la respetabilidad un solo minuto de vida. Aira clarito dice, el único de su generación. Y el asunto es que esa otra serie que vamos componiendo diversamente, con Leónidas, Libertela, incluso con Aira, no considera literatura a lo resuelto, a lo absuelto, a lo disuelto de antemano en teorías y otros discursos reflexivos, mientras que Piglia parece escribir luego de decirse, tengo una tesis, una hipótesis y una demostración sobre la historia literaria nacional, entonces hago mi novela argentina. Situación que puede también graficarse claramente cuando Guzmán trae el recuerdo permanente de un Piglia hombre de letras, queriéndose solo dentro de la literatura. Piglia parece que quería verse siempre leyendo, dice Guzmán, recordando escenas del diario de aquel. Y Aira, quiero dejarlo claro, también es hacedor de una serie permitida en el canon argentino contemporáneo, y también sigue a Borges, pero lo hace en el Deshilacho, en el desierto de ovejas, como ese relato suyo primero, o en la llanura del chiste, como dirá Lamborghini, o en la falta de moño con que trata la literatura argentina y latinoamericana, dándose la libertad de ser el marica, puto escritor César Aira, como creo que dijo o escribió en Embalse. Aira grita lo contrario de Piglia, que lo entienda el que pueda, no sale a explicar, y tiene siempre una catástrofe inesperada, todo lo contrario de lo que Néstor Sánchez ha llamado una vez literatura paralítica. Esa forma totalmente previsible, respetable, seria y algo lisonjera de lo cultural dentro de la comedia de la crítica nacional aceptada. Resentidos, les dicen a veces a algunos de los autores no permitidos. No está mal esa aproximación, pero Libertela no lo fue. Escribí largamente sobre su infinita paciencia, su enorme amabilidad, su cortesía que enredaba al mercado a su espejo, mientras su obra fue desesperando cada vez más, aligerándose, simplificándose de toda construcción teórica. Tal vez podríamos pensarla como una vanguardia verdadera, no panfletaria, una vanguardia atea, repito recordando la cita de Tonis, ese modo enloquecido con que Héctor mató toda escolástica, toda programación crítica, toda programática crítica, como aquella que Piglia pensó en sus clases y ensayos y corrió a ponerse en ella, ordenando así su proyecto literario. La de Piglia fue la conocida vanguardia metacrítica que arguye el cambio permanente o el rulo de la repetición lisonjera para que no cambie demasiado nada o que alienta un compromiso muy fechado.
Piglia tenía un discurso atractivo, explicativo, un sucedáneo de la guerra que instaura la literatura. Nicolás Rosa escribe: Piglia pensó, Libertela fue pensado. Qué parecido a lo que Mouret supone de la diferencia entre Sartre y Baudelaire. Sartre sabía, Baudelaire no sabía. Así Piglia armó un práctico programa de lectura y escritura. Trajo y puso en la literatura argentina su lectura teórica algo cruda. Formuló una obra al tiempo que construía su inserción. Aró, sembró y cosechó. Mientras que considero que un autor solo puede estar atado a sus dones, dones que la revolución nunca necesita, como escribió Mandelstam, y eso lo hace siempre un desastre natural para el Estado, como triste señaló Tarkovsky. Un artista es disfuncional para la sociedad, allí donde se requiere que todo sea funcional, y en ese sentido, Piglia hizo de su obra un ejemplo de la teoría, cuando la literatura solo puede tratar con una parte de lo real, con una parte de la verdad. El arte no instruye tranquilizándonos, sino que por el contrario nos deja solo frente a la sociedad y su cultura, ese otro padre vicario que nos da cobijo mientras la comunidad nos exige violentamente consenso. Piglia fue edificante, retóricamente atractivo. Sus hipótesis siempre dan en el blanco y por eso mismo dejan de ser estímulo y sorpresa, aunque siguen siendo útiles, a partir de, además, esto es importante, en algunos casos, lecturas no permitidas. Y justamente ese es su éxito previsto, y algo paradigmático. Piglia supo de esa contraserie literaria, la leyó, pero escribió en otra, haciendo de su obra una pedagogía de la literatura. Todorov cuenta que Valéry ya había identificado, antes de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de ese nuevo fenómeno, el de obras que son como creadas por su público, cuya expectativa ellas cubren, siendo casi determinadas por el conocimiento de ese espectador. Sus clásicos. Lo que podríamos agregar es que cada generación tiene sus cegueras, sus miedos y sus censuras. Sigo en esto a Shklovsky, a Steinberg y a Hugo Sabino. Y la censura argentina contemporánea habilita solo obras que juegan infantilmente un poco con los géneros, o se asusta si hay biografía y no escritura del yo o fábula biográfica o autoficción. Y así pide aquella variante que no permite otra escritura que la que se puede contar por teléfono. Y vuelvo a citar con esto una afirmación de Néstor Sánchez. De ahí la literatura permitida que asedia a nuestros días, un realismo que convive muy contento con la caída de la representación y se suma en quiasmo al exceso de representación cultural. Todos escriben, todos tienen un editorial. Ese es el espacio que ocupa el canon permitido, que es otro fascismo de las letras. Por lo que mi perspectiva sobre la obra de Piglia es la de un autor sobrecogedoramente universitario. Esta es una cita de Sánchez. Es una lectura para jóvenes universitarios, eso también dice Guzmán. Lectura sinóptica, sintética, detectivesca, un artista inventor, una nerviosa figura intelectual que construye sentido, descifra signos a partir de la tensión entre hombre de letras, hombre de acción, vieja oposición, que Piglia muestra siempre volviendo a Brecht y a Sartre y a toda la revolución y a toda la tradición revolucionaria conocida, oficial quiero decir. Esta aproximación que aquí expongo es un registro personal, como la de todos, que intenta abrir el campo intelectual que de por sí es muy frágil, aunque pretendamos salirnos un poquito de las tribulaciones académicas que salvan distancias, temen mucho el conflicto y relativizan casi todo. Macedonio no le pide permiso a Borges para ser más grande. Ese es el modo en que anda la literatura. Un tranco tan rapaz como muchos, pero electivo de extremos y de guerras reales. Una conciencia expuesta a la necesaria catástrofe que es ser un autor. Piglia era un ejecutante virtuoso, algo así como un intelecto estatizado, lo que Virno opone al intemperante, el que confunde géneros para alejarse de todo servilismo, porque algo del orden de lo social y del consenso lo dominan. Quiero citar a Virno. La atrofia de la acción política tuvo como corolario la convicción de que ya no hay enemigo.
sino tan solo interlocutores incoherentes, enredados en el equívoco y aún no ilustrados. El abandono de la noción de enemistad, juzgada demasiado áspera o de todos modos inapropiada, encuentra un optimismo considerable. Solo se estima el nadar en el sentido de la corriente. Voy a terminar con el punto 5, que es otra cita. Si se ha de evitar ese mal de la literatura hispanoamericana, que consiste en vivir continuamente en la mentira y en el disfraz, se hace necesario que los componentes de una revista se miren a sí mismos. Creo que criticar un grupo o una revista a la que se pertenece no es establecer una caprichosa distancia, sino pretender un diálogo crítico en la que uno se responsabiliza como miembro de ese grupo o de esa revista. Eso es de Lorenzo García Vega, de su libro de sueños, El cristal que se desdobla. Mil gracias. Ante todo, les agradecemos mucho a las exposiciones. Cuando el año pasado conversamos con Silvana acerca de cuál debía ser el disparador de las jornadas que venían, pensamos en hacerla sobre Ricardo Piglia porque imaginamos que la densidad de su escritura iba a habilitar miradas distintas. La crítica literaria, dice Oscar Wilde, es una forma de la autobiografía. Y yo voy a hacer algunos comentarios porque hay relaciones de familia anómala con algunos de los intelectuales que fueron mencionados. Cuando sale Plata Quemada, inicialmente hubo un problema de orden judicial vinculado al premio. No me voy a referir a ese, sino me voy a referir a otro, que es el juicio que le hacen los descendientes de los ladrones que habían estado en Montevideo. El primer perito que presenta Piglia fue Noé Gitric, el segundo fue Andrés Rivera, y el juez no entendía lo que le planteaban. Bueno, por descarte, Ricardo me eligió a mí, y yo, quizás por mi vocación de pastor evangélico, le pude explicar al juez la diferencia entre la novela y el mundo y la verdad. Lo que me quedó claro en ese momento era que el texto de Piglia, como el texto de muchos otros escritores, tiene una zona de ilegibilidad muy grande. La ilegibilidad, lo que no se puede leer en un texto, es la garantía de la legibilidad. Entonces, siguiendo con esto, Luis Tonis y Nicolás Rosa son dos personas con las cuales mi formación crítica tiene muchísimas deudas. Durante una noche entera discutí con Luis Tonis el tema de Ricardo Piglia. No acordamos porque él no leía lo que yo leía y yo no leía lo que él leía. Por lo tanto, había una zona de ilegibilidad que habilitaba las múltiples lecturas. Las deudas que tengo con Nicolás Rosa son de otro orden. Creo que es una figura dentro de la crítica literaria argentina que todavía hace falta encontrarle el lugar propio o el lugar que yo imagino para él. Me pasó lo mismo con Nicolás en Rosario. Él gritaba y me decía que yo me refugiaba en Derrida para contestarle. Y yo le contestaba porque lo que nos pasaba era esa zona de ilegibilidad. Entonces, después de escuchar estas exposiciones tan cargadas de pasión, dos exposiciones marcadas por la pasión, quizás una pasión contradictoria, pero me hago la siguiente reflexión.
los textos que son escenografías, ¿no es cierto?, puesta en escena de narraciones, dan lugar a estas confrontaciones dramáticas. Entonces vale la pena la crítica cuando hay este tipo de confrontación, donde aparece la ilegibilidad. Y bueno, por eso les vuelvo a agradecer la ponencia y la contradicción, las ponencias y la contradicción. Pero, bueno, a muy tarde llegué, ¿no? Bueno, yo tenía un par de preguntas y de comentarios. Uno, la verdad es que me pareció muy bueno. Lo del tren así no me había dado cuenta realmente, así que me gustó mucho eso de la habitación cerrada al tren como espacio cerrado y como esa lectura de Plata Quemada, ¿no? Y cómo aparecía ahí la cosa de la lectura. La verdad es que me interesaron mucho los dos trabajos por cuestiones diferentes, ¿no es cierto? Uno para pensar sobre la obra de Piglia y el otro para pensar en Piglia y el lugar que ocupa, ¿no? Tomando un poco el guante que vos tirabas, yo sentía que habías puesto toda la carne en el asador, seguramente me equivoco, me dirás, vos tengo mucha más carne. años que no me escuchás, la por pongo eso, todos los días. Claro, por eso, bueno. Éramos compañeras. Claro, pero bueno, eso es lo que yo sentía y entonces me hizo pensar un montón de cosas, porque en muchas cosas de las que vos decís yo concuerdo, ¿no es cierto? Pero también creo, como se comentó en la jornada de ayer, ¿no? Que creo que los diarios redimensionan mucho todo eso que vos decís que, bueno, tiene algunas cosas. Pero te quería hacer una pregunta en relación con eso, ya que estamos. Por momentos me parecía que en lo que vos planteabas había, bueno, toda una elección de género, ¿no es cierto? En el sentido de que, digamos, casi como una suerte de ensayismo oral o de intervención, por momentos un poco pontificadora, para mi gusto, entonces por eso también la pregunta, ¿no? Porque es raro no nombrar textos de Piglia o cosas, o sea, trabajar como un dado, ¿no? El dado sería, todos leen, hay un solo Piglia, todos lo leemos igual, menos un par que deciden estar en contra. Te digo lo que yo escuché, ¿no? O sea, ya que hablamos de lectura acá. Y me parece interesante también, en ese sentido, pensar por los supuestos que yo veía en lo que vos decías, insisto, acordando con algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con cierta negociación, para mí, de una parte de la obra de Piglia, de la obra ficcional de Piglia. Pero por momentos me parecía que la literatura, en lo que vos planteabas, y la posición de los escritores siempre tenía que ser igual a sí misma, como si hubiera dos modos de hacer literatura siempre igual, ¿no es cierto? Un igual que nacería de una interpretación de las vanguardias, de una cierta vanguardia, una vanguardia inacible, ¿no? Es decir, de algún modo una idea de la literatura y de la vanguardia que habilita esa idea de la literatura muy protegida por sí misma, ¿no? O sea, casi como autoprotegida por sí misma y por algunos, digamos, que la cuidan y que la rodean. Eso yo lo entendí mal, es algo que realmente vos estás planteando y desde ese lugar estás leyendo a Piglia o la obra de Piglia, porque personalmente creo que las ideas sobre la literatura cambian todo el tiempo y que hay muchas, así como hay muchos Piglias, como muchas lecturas de Piglia y que, no sé, no me parece personalmente, ¿no? En lugar de hay una literatura que defender y otra que... lo veía un poco ahistórico, ¿sí? Y bueno, no sé, te quería preguntar porque como fue muy fuerte tu intervención, ¿no? Me parece que a todos nos habrá parecido eso, yo vi caras, ¿no es cierto? No esperábamos eso, entonces por eso estoy haciendo la pregunta, somos una sociedad de caras, porque no creo, porque estamos hablando, ¿no es cierto? No somos una sociedad de caras, o sea... No, yo cito a Correa, Carlos no Correa. Solamente... Sí, pero no, yo te estoy hablando yo. No me gustan las frases, me gusta la literatura. No, eso ya me di cuenta, pero bueno. No me gusta la argumentación. Okay. Yo no sé si, digamos, por un lado el tema de la vanguardia, no sé si se me escucha. Por un lado el tema de la vanguardia que me parece fundamental, pero lo pondría en un segundo término que sería genial hablarlo. Y está bueno eso que vos dijiste de histórico, porque no, todo lo contrario, digamos. Es todo muy histórico. Y para mí, histórico es volver sujeto al otro, digamos.
Y en ese punto lo único que me interesa es la historia. El problema es que estamos encerrados. Yo leía uno de los flyers que apareció en los diarios, que creo que Silvana decía que estas jornadas son sacar lo que pasa en la universidad afuera. Lo estoy diciendo feo, pero era la idea, digamos, de mostrar eso, ¿no? Y a mí me parece que la universidad ya hace muchos años, producto de las teorías que venimos enseñando, estamos ciegos. Estamos ciegos a un canon. Estamos ciegos a una teoría. Y esa es mi, comillas, guerra, digamos. Retomando lo que decía Roberto, de que no podemos salir de la autobiografía, yo más que a Wilde me lo acuerdo a Pesoni, digamos que lo repetía, que lo citaba, que le afanaba, bueno, no importa. ¿Cómo? Lo tuve de profesora Pesoni. Sí, lo tuvimos todos acá. Me parece, digamos, que lo que yo estoy diciendo es salgamos un poco del cabotaje. Me acuerdo de esa frase de Sarlo, ¿no? Trabajamos... Justamente Sarlo. Justamente Sarlo. No me importa, pero te apoyás en Sarlo. Pero elijan la escritura, no elijan las personas, no importa. Pero vos sos la que elegís las personas. Vos decís Sarlo y de pronto, justamente, ahí es lo contradictorio de lo que estás planteando. Soy contradictoria. Y bueno, entonces te lo señalo, justamente Gracias. Sarlo. Nada más. Bueno, nada más. ¿Puedo hablar? Sí, obviamente, pero... Se convierta no sé en qué. No, estoy en una escena... Estoy en una escena que de bastante incomodidad porque entiendo la posición de la compañera y lo que quisiera que tuviéramos un intercambio intelectual con respeto, ¿sí? Que no nos tiremos con tomates, estamos haciendo el ridículo, chicos, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué? No, digo, mantengamos la altura de la discusión. ¿Quién la perdió? Nadie la perdió. Y nada. Justamente eso es lo que planteo, que no se soporta, la universidad no soporta la discusión. Eso es lo que estoy planteando. Yo lo estoy planteando en términos generales, no es algo personal. No, pero yo tampoco te estoy contestando a vos, estoy hablando con la gente, digamos, que hace así con la cabeza, nada más. Bueno, nada, quería decir, bueno, no voy a decir nada, hay una compañera ahí. Sí, no, discúlpenme. Estamos en un mundo que no se banca las pensiones. Exacto, exacto. Y aparte, comparto mucho de lo de Laura, aunque soy amante de Pina, y sostengo como vos que estamos hablando de la historia, justamente de la historia. Bueno, yo tenía una pregunta para eso. Una pregunta que... Sí. O un comentario, pregunta. Publiqué hace un año o dos un artículo en la revista Lírico de París, un artículo justamente sobre plata quemada y los diarios. Y después estuve 2 veces o 3 en Princeton y la última vez que estuve pude ver las carpetas de investigación para plata quemada. Y bueno, no estuvo de periodista, pero sí acumuló recorte periódico y dibujó en los recortes periódicos de las escenas de crimen una geometría que 30 años después retoma y convierte en novela, ¿no? Es decir, que lo que está en los diarios publicados apenas nos deja vislumbrar el proceso real de la escritura de la novela, pero sí guardó esos recortes periódicos de Montevideo y de Buenos Aires por esos 30 años y sí volvió en distintos momentos a ese proyecto. Es decir, que la relación con los eventos reales a los que aludió Roberto
sí es muy complejo, ¿no? Hay un periodista uruguayo que publicó un libro bastante malo sobre el caso de del crimen y del tiroteo. Lo que hace Ricardo en la novela me parece que va mucho más allá de lo que dice ese periodista, y de algún modo necesitó esos 30 años de gestación para pensar lo de los cambios de voz en la novela, ¿no? Lo que se ve en el distanciamiento de esos materiales y después en el regreso tan poderoso al caso Uberag y a la escritura en los 90 de esa novela es una reflexión de cómo narrar que creo que los diarios no elucidan del todo. El problema es que, como, bueno, Adriana va ahora a Princeton por un mes, sin duda va a poder escarbar un poco más. Yo en las ocasiones que he ido siempre he tenido el problema de que solo se puede abrir una carpeta a la vez y después devolverla, así que es muy incómodo el sistema de allá para el investigador. Pero lo que sí veo es que los diarios abren un camino, pero no resuelven toda la relación compleja con ese caso. Daniel, cuando vos te referís a los diarios, decís los diarios publicados. A los cuadernos. No, los diarios me refiero a los publicados. Los cuadernos de Princeton, que son centenares y muchos papeles sueltos y muchas cosas, ¿no? Esa carpeta de recorte diario, carpetas sobre cuadernos de lectura de Gramsci, de Foucault, marxismo, etcétera, etcétera. Hay muchísimo material ahí que queda todavía sin. Sí, Daniel, te agradezco. Justamente en un momento, gracias por lo que decís, por el dato, digamos. Cuando yo en un momento hice referencia a los diarios, decía que justamente todos sabemos que los diarios fueron totalmente intervenidos todo el tiempo, cambiados. Totalmente no. Sí. Bueno, dale. Me gustaría estar en ese archivo que va a ir Adriana para ver, pero bueno, sí, eso por eso decía, bueno, uno puede entrar en el pacto de lectura, bueno, era un juego también, ¿no? Porque evidentemente, ¿cuál es la verdad, no? Pero está bien, ¿no? Señalar que, bueno, que en esos cuadernos realmente no estuvo como periodista, sino que es un invento de él, ¿no? Así que... retomando un poco esto de los diarios y la construcción del personaje y en diálogo contigo, yo creo que sí, que definitivamente a mí me pasó también como efecto de lectura, después de terminar de leer los diarios de Emilio Renzi, sentí como me pasó eso, ¿no? Como que sentí como una saturación. Digo, me costó terminar de leer los diarios e incluso... Bueno, dije, pero al final este tipo y lo quiero, ¿no? Ricardo, indudablemente yo lo quiero, lo voy a seguir queriendo, pero eso no significa que uno no pueda tener una distancia crítica y tomar diferentes posiciones y ser, como vos dijiste, contradictoria. De repente, bueno, no puede contradecirse también. Y yo dije, wow, pero este tipo toda la vida trabajó realmente para construirse en lo que fue, lo que hoy es, ¿no? Pero al mismo tiempo eso también me produjo mucha admiración, ¿no? Porque digamos, él tenía como claramente un proyecto literario desde el comienzo, claramente, uno lo puede ver como de entrada él ya, o sea, tenía el proyecto de convertirse en el escritor, ¿no? En el escritor argentino, y toda la vida trabajó en función de eso, ¿no? Y lo hizo y lo logró, ¿no? Entonces, para mí eso no es arte, es universidad.
Sí, bueno, no sé, después podemos decirle, ponerle el nombre que querramos. No, bueno. Pero digo, hay como, por un lado, una coherencia de un proyecto, ¿no? Digo, también uno podría decir, finalmente Aira también entró al canon, digo. No, sí, eso es lo que dije. Pero no tengo ganas de pelear, yo te estoy dialogando. Yo no estoy peleando, no me conocen el tono, lamentablemente. Es mi tono. Y bueno, entonces. No conozco tu tono. Yo acepto el tono del consenso, entonces acepto el tono simpático, acepten otro tono. A Viñas no le piden, modérese, señor, cuando tiraba una jarra de agua en la cabeza. Bueno, entonces sigo. Lo que quiero decir es que evidentemente uno puede rastrear en la obra de él ese proyecto que de entrada tenía un proyecto muy claro y que trabajó toda la vida para eso, ¿no? También uno puede rastrear en los libros. Daniel dice, bueno, hay que ir a chequear los cuadernos, etcétera, pero la verdad que él también podríamos pensar que construyó dentro de los diarios una imagen donde él siempre, eso lo trabajé en otro ensayo, una imagen donde si vieran, o sea, fue compañero de ruta de muchos, de Nicolás Rosa también, de Viñas en un momento, después se pelearon, con Libertela también. ¿Vos sabés qué quiere decir compañeros de ruta? Porque es un término que se utiliza y que es muy agresivo para los que sabemos lo que quiere decir. Compañeros de ruta quiere decir, estos escritores me acompañan mientras a mí me conviene. Digo, esto está en los documentos. Acá estoy con traductores de ruso igual, por las dudas. Entonces es interesante saber, los compañeros de ruta son los que nos acompañan mientras nos convienen y después los matamos. ¿Sí? En el 36 los fusilamos a todos los compañeros de ruta. Entonces, utilicemos bien los términos porque los que sabemos otras cosas nos resulta agresivo decir que Piglia fue compañero de ruta, fue amigo, fue muy amigo de toda esa gente y compartimos ese mundo, lo vimos, digamos, acá hay muchos docentes nuestros, lo vimos, eran amigos, pero compañeros de ruta no digamos, porque compañero de ruta es otra cosa. Es un término que se ha vulgarizado y que tiene su precisión como muchos otros términos. Por ejemplo, el término arte, ¿no? Arte no es cualquier cosa. Bueno, y estoy citando a Cristian Ferrer. Ok, entonces sigo. No, yo sigo desde lo que yo te quería hacer casa tomada, porque yo siempre los mezclé, porque en realidad en Montevideo era una casa tomada. Como yo soy fetichista, fui varias veces a ese lugar. Sí, lo que a mí me interesó como experiencia de lector cuando hablé con el juez es que él no era, digamos, alguien que no manejaba la literatura, no era, digamos, alguien inculto, digamos. Era un hombre con una determinada cultura, pero tenía un dominante de lectura en el cual tenía la preocupación por la verdad, ¿no es cierto? O sea, cuando me cita el secretario y me pide que hable con su señoría, él quería saber el tema de la verdad, la diferencia entre novela y verdad. Entonces, la pregunta que en ese momento me sirvió, y alguna vez traté de ponerla en un texto, es la siguiente. Nosotros estamos inmersos en un espacio, ¿no es cierto? Es el espacio literario. ¿Qué pasa cuando esos textos no son considerados canónicos? Porque el juez no lo pensaba como canónico, lo pensaba como que era un libro que se vendió mucho, por ejemplo, más que como canónico. ¿Qué pasa con los textos cuando salen fuera de nuestra pecera? ¿Qué producen? ¿Qué producen? ¿Y por qué alguno de esos textos produce eso? Esa experiencia me resultaba, quería volcarla. Es decir, ¿qué le pasa a un tipo que tiene autoridad y además vinculado a todo un conjunto de problemáticas, que quería dilucidar algo que no es un problema o no es algo que nosotros nos podamos plantear? No, ¿sabes qué me recuerda las actas de juicios de Flaubert? ¿No? Cuando el juez dice en un momento,
yo no soy un crítico literario, ¿no? Porque se ve con eso, ¿no? De la condena a Flaubert por Madame Bovary y el debate de la especificidad, ¿no? En el siglo XIX el tipo dice no soy un crítico literario, como que ve en la literatura que hay una especificidad que no alcanza, aunque sea lector, como vos decís en el caso de Piglia. El tipo era un tipo culto, pero no puede ver la diferencia, o por lo menos no puede entender esta relación entre ficción y realidad, ¿no? No la podía ver porque era lo que él tenía Claro. que dictamentar. Porque lo que estaban acusando a Piglia era de lo que estaban la acusación, digamos, era que no había contado la verdad. Claro, claro. Que decía, por ejemplo, que Dorda era homosexual y los familiares de Dorda decían, no era homosexual. Entonces ahí se plantea, pero la pregunta es, ¿qué pasa con un texto cuando sale fuera de nuestra pecera? Porque a veces yo creo que todos vivimos en peceras. Lo que pasa es que las peceras tienen las paredes transparentes y a veces creemos que estamos a mar abierto y en realidad estamos en peceras. Entonces, ¿qué pasa con esos textos cuando salen? ¿Qué pasa con los textos de Piglia afuera, cuando se mueven en otro? ¿Por qué esa cuestión? Que no la tengo resuelta, por supuesto. Yo quería decir algo. No necesito micrófono. ¿Te Sí, parece? porque así no se escucha. A ver, aquí se me escucha. Yo quería decir, en torno al debate y al disenso, esta es toda la voz que tengo, está encendido. Quería decir en torno al debate y al disenso y a esta sensación que Isabel tuvo en algún momento en que podía irse de madre el debate, que yo celebro profundamente el disenso, porque si hay algo que me pasó en los años en que transité los pasillos de Puan, fue asistir permanentemente y con variados maestros, docentes, tutores, a la construcción de su canon. Cuando lo que yo quería era que se librara al azar y poder yo armar mi contracanon y poder decir, sin ruborizarme y sin que un docente me tirara un piano por la cabeza, como me ocurrió, que a Emile Solá le sobraban palabras. Para mí, eso casi me cuesta una materia. No me costó porque tenía 10 de promedio. Porque si me pudiera haber seguido refutando la monografía y mi opinión sobre esa novela, lo hubiera seguido haciendo. Entonces, me parece que en un punto, no creo que este se llame como el primer congreso rosarino de cuestiones críticas, que era un homenaje a Nicolás Rosa. Entonces, si una jornada no es un homenaje a la desaparición temprana, inesperada, como todas, aunque sea esperada, porque con Ricardo todos sabíamos que había un límite, las voces del disenso para con X literatura no solamente deben ser aceptadas con bonomía por los escuchas, sino que tienen que, de alguna manera, ser disparadores para pensar cuándo, cómo y por qué un escritor se convierte en lo que se convierte, y si se convierte, como acaba de decir el maestro Ferro, adentro de la pecera o afuera de la pecera, porque afuera de la pecera seguramente mucha gente conoce mucho más a Piglia y no escuchó nombrar jamás a Néstor Sánchez. Entonces, las voces en disidencia, como de paso sí homenajeo a Toni Morrison, que se fue hace un par de días, a mí me parecen completamente saludables y bienvenidas. Nada más. Doctor. Sí. Hay gente que quiere hablar. No, yo no, ya me liquidaste, me dijiste maestro, ya está. Con eso me agarró la fascia. Son demasiado sanos. Que tenemos los dos. Una preguntita para cualquiera de las dos, a quienes felicito por las exposiciones y por los disensos, siempre civilizadamente. En el libro Las Tres Vanguardias, justamente,
Ricardo Piglia dice: el escritor de vanguardia es como un espía en una sociedad enemiga. Quisiera que cualquiera de los dos me den la interpretación. Gracias. Dale, Isabel. Yo vuelvo a recuperar, digamos, sin haberle contestado a Alejandra su cuestión sobre la vanguardia, aunque sobre la verdad se la contestó Ferro. Yo creo que ahí se ve eso que yo intenté mostrar en esa frase que vos lees, que no la tengo así de memoria. Se ve, digamos, que Piglia supo, es decir, Piglia era un gran lector, pero los lectores no son todos escritores, los críticos literarios no son todos escritores, aunque se lo pretendan, digamos. Pero eso es producto de la teoría literaria, digamos. La teoría literaria dijo, a partir del postestructuralismo, que escritura, lectura, todo era lo mismo, y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en esa frase, desde una perspectiva de sapo de otro pozo, como reivindico, como hago fiestas que soy, me parece que ahí Piglia está mostrando que sabe leer, sabe entender, pero no supo construir una obra de arte. Pero es algo que se nos da o no se nos da. No es que si leemos muchísimo y entendemos muchísimo, vamos a poder hacer una gran cosa. ¿Sí? No es un tema de saber. Acá, inevitablemente, espero que no te suene mal lo de Nicolás Rosa, porque voy a tratar de que nunca más en la vida citar a Sarlo. No, porque además no es santo de mi devoción, pero viste, fue una cosa terrible. Nicolás Rosa decía que para escribir había que ser boludo, un poquito boludo, ¿no? Y Piglia es todo lo contrario. Piglia era de una lucidez absoluta, era un profesor genial. Profesor genial. Ahora, para una literatura no hace falta un profesor genial, es más, jode. Lo que vos tomaste, es decir, que Piglia haya enunciado eso que vos dijiste, marca una perspectiva de lectura sobre la vanguardia totalmente lúcida, totalmente pertinente, ponerle el término que quieras. Y eso es lo que yo decía con que lo paradigmático de que jugando con el éxito del fracaso, el fracaso del éxito, el texto ese de Freud, el texto de Kierkegaard, lo que estaba marcando es que supo de la otra contraserie, y voy a citar una cosa que Néstor Sánchez decía en ámbitos privados, que es: se asustó, digamos, que también es una figura que uno puede ponerla dentro del orden psicológico. No le tengo yo miedo a los órdenes distintos, no creo en la especificidad de nada, creo que el profesionalismo es lo que nos arruinó en la universidad. Yo creo, digamos, que en ese punto es donde se ve, digamos, que Piglia miró con un ojo, los dos ojos de contorno, las dos series que él planteaba para los cuentos, era tan lúcido que después lo aplicaba de una forma excelente, es decir, perfecta. Pero bueno, es mi perspectiva, pero seguramente tiene otro componente. Adriana. No, al contrario. No, estoy un poco sorprendida. Digamos, sorprendida por lo que... primero yo te preguntaría, vos decís que Piglia no llegó a la obra de arte. ¿Qué es una obra de arte? Y la otra, lo que acabas de decir, que Piglia aplicó lo que pudo ver de contorno. No, esa fue una figura, usé la figura de los dos ojos de contorno, como las dos historias, esas... Pero me extraña lo de la aplicación. No tengamos miedo, nosotros, digamos, los escritores que salen de la universidad aplican en general, digamos, dan un paso y hacen un Kierkegaard, dan otro paso y hacen un Borges, dan otro paso y hacen un Kafka y dan otro paso y hacen un Joyce, digamos. Hay que salir, digamos, de los ámbitos cerrados para hacer una obra. Sácale arte, una obra. Ahora, tenemos una cantidad de escritores que han salido de la universidad. Sí, pero no me gusta casi ninguno. Bueno, salvo los que hicieron. Es un problema tuyo. No es un problema mío. El gusto es un saber. El gusto es un saber, se va delineando. Está bien, se va pero puedes armando. venir a decir, si a mí no me gusta Piglia, entonces partimos de otro paradigma, no sé, cuál, no sé, está... No, igual, digamos, me parece que tu pregunta es enorme y me parece que es la pregunta.
¿Qué es digamos. una obra de arte? Tenemos concepción. ¿Es arte Eso. o literatura? Porque, ¿qué es La literatura es arte para mí. Ah. Para la literatura es arte. ¿Y qué Yo es trabajo una- con el concepto de autor, con el concepto de obra, con el concepto de genio. Digamos, reivindico dones mágicos. ¿Se te dan o no se te dan? No te los viene a dar Benjamin, ni Adorno, ni Horkheimer, ni Millonic, ni nadie. ¿Se te ponen o no se te ponen? Es una mierda, pero es así. Estamos a un paso de Se supone que para la crítica Soy pasa lo romántica, mismo. soy romántica. Probablemente para la crítica pase lo mismo y también haya algo de don. Soy romántica. Junto con la inteligencia. Exactamente, soy romántica. Bueno, mi pregunta es para Laura. Ayer no me hace una pregunta que le voy a hacer ahora, que es el artículo que escribe Aira en Vigencia. Yo tengo una mirada, obviamente, desde mi forma de leer, pasar de libro en libro y tener una imagen de la literatura argentina, que puede estar errada. Pero creo que Aira en ese momento había escrito solamente el cielo, la recta del cielo, y era lo primero que escribía. Ayer se dijo acá que Aira en ese momento era un sirviente de Lamborghini. Y yo creo que era un discípulo de Lamborghini. Y que si bien puede ser una operación, que yo celebro todas las operaciones en literatura porque es una forma, para mí, forma de ver, una forma de dialogar. Creo que Aira dan en la tecla con Piglia. Y creo que dan la tecla con la forma de hacer literatura en ese momento, año 81. Que él toma del 78 al 81. Ahora mi mirada es la siguiente. Aira, al ser Aira, estoy hablando después del 92, cuando Aira ya pisa fuerte y se vuelve volviendo lentamente y rápidamente al mismo tiempo Cano, Aira mata a Piglia, de alguna manera, de ese lugar que vos decís, de esa construcción de literatura perfecta. Donde a ver, fuera de los ámbitos académicos, entre conversaciones de lectores, se dice, Piglia es un buen crítico, un excelente crítico, pero como novelista y sus ficciones no me gustan. Aira pegan también en la tecla de qué canon que utilizar. Solamente Peicero hace un secreto para 20 o 30 lectores, creo que dice, y Osvaldo Lamborghini no escribió otro sobre Gondel. Creo que Osvaldo Lamborghini se colocó en el centro de un tipo de canon que lo llaman excéntrico. ¿Qué mirada tenés vos que sabés, tenés la mirada de Aira, o sea, sabés sobre La tuve. sobre Aira? Ahora la tuve que reponer porque... saber cuál era tu visión sobre ese artículo de Vigencia. Me hubiera gustado, porque me parece que cuando uno va a un congreso, digamos, la idea es escuchar un coloquio, perdón, unas jornadas. A mí me parece, digamos, que la literatura argentina, y Aira está en la misma bolsa, digamos, vos lo dijiste bien, está dentro del canon. Aira también construyó, es decir, todos los autores construyen su figura de autor y construyen, eso no es una cosa que uno diga, la hizo este, la hizo el otro. El tema es, digamos, cuando eso se construye, como dijo Isabel, desde un principio hasta un fin y queda perfectamente armado, digamos. Yo utilizo un término que hace muchos años le robé a Link, pero espero que Link no genere quilombo. Lisito, digamos, creo que él se refería a Puig, ¿no? Que esté lisito, que en los textos de Puig las colchas tenían que estar lisitas, y a mí esa figura me gustó mucho porque la literatura es una rugosidad, una cosa que jode las pelotas. Es algo que molesta, el arte no es algo que nos consuela, que nos dice que lindo, mi tía me lee, que fuerte, no es eso, digamos. Y a mí me parece que en esa concepción tan rara y tan ridícula, caprichosa, y de autores desmelenados, que parece que tengo, autores teóricos desmelenados como Luis Tonis y Nicolás, digamos, y de muchos otros, porque no acuerdo absolutamente con Tonis,
ni con Nicolás. ¿Qué dijiste? Que fue discípulo. No, que ayer decían. Que fue discípulo y ¿cómo? ¿Y la otra palabra? Claro, amanuense. La cita en el diario, por eso tengo que citar la cita del diario. No, está bien, pero vos dijiste otro término, antes de discípulo. Sirviente. Bueno, los que trabajamos con Nicolás Rosa fuimos sirvientes y discípulos, así que las distancias ahí, viste, son muy complicadas, muy complicadas. Los maestros son muy jodidos, y si no sos jodido no sos maestro, si no sos lisito, digamos. Te tiene que afectar, la cosa te tiene que afectar, ¿no? Si no, no produce nada. A mí, digamos, tratando de recuperar tu pregunta, a mí me parece, digamos, que Aira jodió el canon de la literatura argentina. Después se organizó. Voy a hacer un comentario así como aclaré lo de satélite, porque yo uso palabras que vienen de la literatura. Organizó es un término que yo valoro mucho porque es el término que logra usar Pasternak cuando en el año 34 el Partido Comunista lo obliga a ir al Congreso Antifascista de París. Pasternak dice no tengo traje, Stalin le dice yo te consigo uno y lo mandan con un montón de micrófonos y Ehrenburg creo que le escribe el texto para que él lea en el Congreso Antifascista. Y Pasternak titubeando, porque era frágil, era un autor frágil como Piglia, un intelectual frágil lo saco de Philippe Soler, que dice que todos los intelectuales son frágiles, porque un poquito de vida los ponen como muy nerviosos. Pasternak frágil, todo lo contrario de Mandelstam, todo lo contrario de Tsvetaeva, dice, hagan lo que quieran, pero no se organicen, ¿no? En una variante política interesante, ¿no? Para marcar que la organización contra el fascismo es otro fascismo. A mí me interesa ese término organizarse porque a mí me parece que la literatura no puede organizarse. La crítica se organiza, la teoría se organiza, los exámenes se organizan, los parciales se organizan, la universidad se organiza, etcétera, etcétera. Los concursos. Los concursos se organizan, gracias Emiliano. Vaya que sí. Vaya que sí. Vaya que hay que decirlo. Hay que decirlo. Entonces, a mí lo que me parece... A mí me parece, digamos, que la literatura no se organiza y Piglia se organizó. Ahora, eso está más allá de la bonomía de su persona, de la amabilidad de su persona. Es decir, a veces tenemos que hacer un poco de separación, ya que nos gusta la especificidad y el profesionalismo, de decir, bueno, la persona era re buena, pero eso no lo hizo un genio de la escritura. A mí me parece, digamos, que Aira, en ese momento, a mí no me interesa reivindicarlo, en ningún momento, porque Aira, de tanto hacerse el boludo, se volvió pelotudo. Lo tengo escrito esto, pero nadie me lo quiere publicar. A mí lo que me da la sensación es que en ese momento Aira se estaba construyendo y tenía que hacerse lugar. Bueno, nosotros que fuimos alumnas de Piglia en el año, no me acuerdo bien, 87, que dio las 3 vanguardias por primera vez, no me acuerdo. Yo no hice ese curso, perdón. Bueno, no sé, ¿en el 87 fue la primera vez? Bueno, digamos, para mí fue altamente irritativo, junto con otros docentes que fueron altamente irritativos para mí, que él decía... Borges en el siglo XIX, Walsh y Saer en el siglo XX y, bueno, Borges en una especie de semáforo permanente y yo acá, digamos. Era bastante irritativo. Después yo leí Gombrowicz y vi que la seguridad construye un autor, ¿sí? La fuerza construye un autor, ¿sí? Entonces ahí, digamos, dije, bueno, este es un procedimiento, etcétera, etcétera. Perdón. Bueno, disculpas. Los invito a que sigan conversando después, si quieren, a las 5 de la tarde vamos con la siguiente mesa. Sigue acá. Isabel, yo quiero decirte que te agradezco muchísimo que estés acá. Sé que te tomaste un avión para venir y que, bueno, tu lectura siempre es tan semáfora, ¿cómo dijiste, Laura? No, Nicolás decía semafórico. Semafórico. Era el adjetivo para Borges. Semafórico. Así que te agradezco mucho. También, Laura, te agradezco mucho porque yo sé que tu voz es disidente de la poética de Piglia y bueno, las dos admiramos a un escritor
como Héctor Libertela, cuya marca de su poética es la ficción crítica o la ficción teórica. Y bueno, creo que quedó claro por qué la ficción crítica de Piglia no es la que más te gusta leer, pero sí la de Libertela. Y bueno, entonces les agradezco mucho.